Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, esta mañana Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha informado que esta entidad ha anulado la sentencia de 10 años por el caso Golpe 2 y ordenó la liberación para la exmandataria Yanine Áñez. Vamos a hablar de este tema en compañía de Carlos Bellot, él es constitucionalista en diseño y funcionamiento del Estado. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches a todos quienes nos ven. Gracias por aceptar la invitación, Carlos. Primero, ¿cómo es que tú lees esta noticia? Bueno, me parece, yo coincido con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, no tanto en los argumentos, bueno, sí tienen razón los argumentos, pero en el sentido de que faltaban más aspectos que considerar, pero sí coincido en que debía anularse esa sentencia. A ver, lo que Saucedo dijo es que se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente y a los derechos de la exmandataria. ¿A qué se podría referir con eso? Bueno, se refiere a algo que la doctrina de los derechos humanos y también lo establece el propio Código Penal en el artículo 4, cuando dice que nadie puede ser condenado por un delito que no esté expresamente contemplado en el mismo Código Penal y además existe un principio que se llama de taxatividad. Esto es lo contrario al otro principio que se llama de progresividad. Pasa que cuando se trata de derechos humanos, de enunciados sobre derechos, siempre se interpreta en el sentido más extensivo favorable al derecho. Por eso, por ejemplo, hoy es obligatoria la paridad de género en los binomios presidenciales, pese a que la Constitución no dice de forma específica que el candidato a presidente y vicepresidente deben ser varones, pero dice que la participación política debe ser con equidad de género. Entonces, si te fijas, es algo general, pero se lo debe interpretar en el sentido más extensivo favorable al derecho. Por tanto, se debe concluir que sí aplica también al binomio presidencial. Pero en cambio, si se tratara de cosas que restringen derechos, entre ellos están las prohibiciones, obligaciones y en especial las sanciones, aplica este otro principio que es de taxatividad, es decir, que primero debe estar sumamente claro el enunciado y segundo, si es que hay generalidades, ambigüedades, eso debe favorecer siempre al imputado, es decir, al que está siendo acusado, ¿no? Entonces, no puedes aplicar esa regla si no es tan claro. Esa ambigüedad debe favorecer siempre al que está siendo acusado, ¿sí? Entonces, se interpreta al revés, en el sentido más restrictivo posible, ¿sí? Y eso es lo que no han cumplido, según el Tribunal Supremo de Justicia, al aplicar la norma. Los delitos por los que se le ha acusado ha sido por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y por, ¿cuál es el otro delito? Y bueno, otro delito más, pero que son así bastante generales y han pretendido aplicar a casos específicos y demás, ¿no? Y ciertamente en el análisis se ve que tienen razón, así que por eso decía que coincido porque hay que cumplir pues con el debido proceso y ciertamente pues no se puede aplicar nomás arbitrariamente las cosas, sino como dicen las reglas, y a eso es a lo que se le llama el debido proceso, pues, ¿no? Tanto sustantivo como formal. Entonces, en ese sentido, claro, tiene razón el Tribunal Supremo de Justicia al decir que no corresponde. Entonces la nulidad es correcta en este caso. Así es. Así es correcto. Bien, ahora, ¿qué procede? Bueno, según justamente la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, se espera que el mandamiento de libertad esté bueno, ya mañana por la mañana salga la exmandataria de la cárcel, pero ¿ahí queda o tiene que enfrentarse en libertad a otros procesos?
A ver, esto es un poquito complejo. Primero, el tema es bastante político, ¿no? Entonces, la gente que nos está viendo y escuchando, puede ser que haya gente que esté a favor de la liberación de Yanine Áñez y otras personas que estén en contra, pero más orientado por el tema político tal vez, porque como dice un amigo, la política es pasión, ¿no? Y nos movemos por lo general por emotividades y no tanto por la racionalidad de lo correcto. Y si no nos gusta un político, por más que haya razones, no vamos a estar de acuerdo y demás, ¿no? Así que hay que tener en cuenta que esto es un tema bastante político. La decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia para muchos puede ser político, pero más bien la decisión que ha tomado el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al establecer la condena de 10 años se ve más bien como político, justamente por esto de forzar la norma para pretender establecer un castigo. Voy a explicar esto para que no piensen que es una postura política, ¿sí? Primero, ninguno de los jueces, los del Tribunal Departamental ni los del Tribunal Supremo, han entendido bien lo que dice la Constitución. Se supone que hay un principio que dice que quien conoce la norma es el juez, y los ciudadanos y los abogados lo que tienen que exponer son los hechos, y quien tiene que poner lo que dice la norma, el derecho, es el juez. Sin embargo, en este caso se nota que no hay conocimiento de la norma por parte de los jueces, ¿sí? No hay. ¿Y a qué me refiero? No diferencia, ninguno diferencia la figura de suplencia temporal de la sucesión presidencial. Ambos, tanto el Tribunal Departamental de Justicia, los fiscales, como el Tribunal Supremo de Justicia, hablan de sucesión presidencial. Y lo que ha ocurrido en 2019 no ha sido una sucesión presidencial, sino una suplencia temporal. Voy a explicar por qué. Primero, es el artículo 169 de la Constitución que habla de este tema, ¿sí? Tiene 2 párrafos ese artículo. El párrafo 2 es el que habla de la suplencia temporal del presidente. Y el párrafo 1 es el que habla de la sucesión presidencial que ocurre cuando hay ausencia definitiva, ¿sí? Ahora, ¿cuándo existe una ausencia temporal y cuándo una ausencia definitiva? Digamos, el presidente y el vicepresidente no están en Bolivia porque han viajado. Entonces ahí asume automáticamente el presidente del Senado. No necesita que haya una aprobación del Pleno del Senado para que asuma el cargo cuando es suplencia temporal. No, ¿sí? Es automático eso, ¿ya? Lo mismo cuando se va el presidente, el vicepresidente asume automáticamente. ¿Por qué? Porque eso está establecido ya en las reglas de juego, en la norma, en la Constitución. No necesita, por tanto, que alguien que ha sido electo o es inferior al pueblo boliviano quien aprueba la Constitución, le autorice la aplicación de lo que ya el pueblo boliviano ha establecido, ¿no? Entonces, por eso no necesitan la aprobación del Pleno del Senado, no. Automáticamente se hace la suplencia temporal. Ahora, ¿cuándo se da la ausencia definitiva? Cuando ya se establece que el presidente y vicepresidente no van a retornar y allá hay un vacío definitivo del poder, ¿sí? Ahí se aplica recién la sucesión presidencial que debe cumplir con un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? 2 cosas que hay que hacer. Primero, el órgano electoral debe otorgar la credencial de presidente titular. ¿Por qué? Porque al haber la línea de sucesión presidencial le toca, al haber ausencia definitiva, si es más allá de los 2 años y medio, que era lo que ocurría en 2019, le corresponde asumir entonces al que está en la línea de sucesión y le debe entregar la credencial de presidente titular. Segundo, debe hacer el juramento de posesión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
¿Sí? Justo lo que está sucediendo ahora. Le han entregado hoy la credencial al presidente y vicepresidente y el 8 van a jurar ante la Asamblea, ¿no? A partir de ese juramento de posesión empieza el periodo de mandato. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en la sucesión presidencial. Lo mismo tiene que suceder. ¿Sí? Lo que está ocurriendo hoy, igualito. Ahora, ¿por qué digo que no se está comprendiendo lo de 2019? Que cuando el presidente, uno de los mecanismos para la ausencia definitiva es la renuncia. Eso es cierto. Ahí nadie va a estar en discrepancia, ¿sí? Nadie va a decir, no, no es así. Sí. Pero tiene un candado de seguro ahí, para cuidar que no se haga por acoso político o alguna cosa, que es que esa renuncia debe ser aceptada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Sí? Tiene que ser aceptada. Ahora, si va la renuncia y el presidente y vicepresidente ya no están, se han ido, como ha ocurrido, se han ido a México, ¿no? No hay todavía ausencia definitiva, sino ausencia temporal, porque no se sabe todavía si la Asamblea va a aceptar o no la renuncia. Entonces hay una ausencia temporal. ¿Qué aplica ahí entonces? No aplica la sucesión presidencial, sino la suplencia temporal. Entonces correspondía asumir a la presidenta del Senado, que era Adriana Salvatierra, ¿no? Pero Adriana Salvatierra no estaba en ese momento porque sabemos, ha hecho un acuerdo político para que dejen salir al avión del presidente y vicepresidente que estaban renunciando y querían irse a México, ¿no? Han hecho un acuerdo y por eso Adriana Salvatierra no se ha hecho presente para resolver el problema de la suplencia del presidente, ¿no? No estaba. Y el primer vicepresidente también creo que decían que iba a renunciar, no sé qué, pero había acuerdos políticos para que no asuma, ¿sí? Por tanto, le correspondía a la segunda vicepresidencia asumir por defecto. No necesitan la aprobación del Pleno, nada. Por defecto asumir la presidencia y por tanto pues la suplencia temporal del presidente del Estado. ¿Sí? Así que hasta ahí no está mal. Áñez no tiene responsabilidad, ahí no ha cometido ilegalidades, ni inconstitucionalidades, como se le acusa en este proceso del caso Golpe 2. ¿Sí? Eso es lo que se le dice. Ha asumido inconstitucional y ilegalmente el cargo de presidente, estando incluso todavía en ejercicio la presidenta, la primera vicepresidenta de diputados, dicen, ¿no? Pero no, a ver, ¿cómo funciona esto? Dice, si no está vamos a leer para que no analicemos con cuidado. Dice, el presidente y vicepresidente, ¿no? En caso de ausencia definitiva del presidente, será reemplazado por el vicepresidente y a falta de este por el presidente de la Cámara de Senadores y a falta de este por el presidente de la Cámara de Diputados, dice. En este caso se convocarán nuevas elecciones, dice, en un plazo de 90 días. Entonces, a ver, si no hay presidente del Senado, recién la línea de sucesión o de reemplazo va a diputados. Pero ¿hasta dónde termina la línea de sucesión en el Senado? Primero, la presidencia es quien reemplaza, ¿no ve? Al presidente. Si no está el presidente, automáticamente asume el primer vicepresidente. Si no está asume el segundo vicepresidente. Ahí termina la línea, porque la norma no dice que el secretario tiene derecho, o sea, está en la línea de sucesión. No está. Solo está el segundo vicepresidente. Eso han puesto además en su reglamento. En el caso de diputados, solo llega esa línea de sucesión al presidente y primer vicepresidente. Han tenido cuidado de poner en el reglamento, no darles atribución al segundo vicepresidente. Pero en Senado le han dado esa atribución. Por tanto, estaba en la línea de sucesión. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a diputadas la línea de sucesión? Cuando aquí termina, se agota estos tres. Cuando no hay presidente,
ahí va. Es decir, no hay presidente, ni primer vicepresidente, ni segundo, ahí recién va a diputados. ¿Sí? Eso no ha ocurrido, entonces no había. Por tanto, no es un argumento decir que estaba en ejercicio la primera presidenta de diputados. No, no es fundamental. Y así hay cositas entonces que no corresponden porque no están comprendiendo bien, interpretando adecuadamente lo que dice la Constitución. Ahora, ¿cuándo sí Áñez tiene responsabilidad y sí habría cometido delito de usurpación de funciones? Justo a los 90 días, como dice la Constitución, justo a los 90 días la Asamblea Legislativa acepta la renuncia del presidente y vicepresidente. Justo a los 90 días. Ahí termina entonces la suplencia temporal de Áñez. ¿Qué es lo que debería haber pasado? Que Áñez debió haber retornado al Senado y aplicarse a partir de ahí la sucesión presidencial, porque en ese momento ha cambiado la figura, ahora ya no hay ausencia temporal, sino ausencia definitiva. Y lo que corresponde es la sucesión presidencial. Por tanto, quien debió haber asumido la presidencia a partir de ese momento era quien era presidenta del Senado, es decir, Eva Kopa. Eva Kopa, sí. Ella debió haber asumido la presidencia por sucesión presidencial, ¿sí? Y a partir de ahí continuar. Pero no ha hecho eso Áñez y tampoco los del oficialismo, o más bien la bancada que era oficialista con el MAS, tampoco le ha exigido que deje el cargo. O sea, nadie se ha dado cuenta de esta diferencia. Ni los asesores jurídicos, ni los políticos, nadie ha dicho nada ahí. Así que Áñez ha continuado nomás. Pero si vemos bien la norma, sí habría responsabilidad, porque no por desconocer la norma tú vas a incumplirlo. No, así no conozcas la norma, así nadie te haya dicho, has cometido ahí una usurpación de funciones ya. ¿Por qué? Porque estás asumiendo por defecto ya la sucesión presidencial además, ¿no? Y sin cumplir con el procedimiento establecido, que es la otorgación de la credencial y el juramento ante la Asamblea, que eso debió hacerse luego de que la Asamblea Legislativa ha aprobado la renuncia, tal como se ha hecho con Carlos Mesa, tal como se ha hecho con Tuto, etc., ¿no? Tal como se ha hecho con los anteriores. Ese es entonces, si nos fijamos, la acusación no tiene sentido. Por tanto, el caso golpe de Estado 2, no corresponde, y correspondía nomás su anulación, ¿sí? La anulación. Si te fijas, los argumentos son otros, es más de fondo, y en el caso por el que han anulado es por incumplir este principio de taxatividad, así, ¿no? No están viendo el contenido esencial de cómo funciona el Estado en este aspecto de la sucesión y suplencia del presidente. Pero en algún punto, como lo has explicado muy bien, sí hubo ilegalidad. En ese caso, ¿qué corresponde para Áñez? Ahora, buena pregunta, porque ahí, o sea, Áñez entonces se le debe procesar o no, ¿no? Claro. Al haber asumido ya inconstitucionalmente la presidencia, luego de que se ha dado la ausencia definitiva, luego de los 90 días, ¿no? Ahí ya estaría cometiendo un delito que es el de usurpación de funciones, porque ella es senadora, ¿sí? Al haber terminado la ausencia temporal, ella debió haber retornado al Senado y es senadora y está asumiendo de facto la presidencia, sin que la Constitución lo establezca. En realidad le está usurpando el derecho político a la actual presidenta de ese entonces, que era Eva Kopa, ¿no? Le ha usurpado ahí la función. Entonces no corresponde. Así que puede ser juzgado por ese momento, no por, o sea, todos los argumentos que dicen que ha asumido la presidencia inconstitucionalmente, es en ese momento que ha asumido inconstitucional, no antes. Como 90 dicen. días después. Exacto, exacto. 90 días después. Entonces ahí se la puede juzgar por eso. Y segundo,
todo lo que ha hecho después, caso de Sacaba y Sencata, no estoy de acuerdo con el juez de Sacaba de anular el caso. ¿Por qué? Porque imagínate yo como ciudadano o como, en este caso como senadora ella, ¿no? Asumo de facto un cargo, el de presidente, y ahora voy a querer que utilizar el privilegio que tiene el presidente de la protección política ante los juzgamientos. ¿Sí? Entonces quiere beneficiarse de eso para protegerse de los casos de Sacaba y Sencata. Eso no puede ser, o sea, eso debe aplicarse simplemente a los que son presidentes constitucionales, no a los que son inconstitucionales. Entonces, en este caso, no correspondería a un juicio de responsabilidades. No corresponde, sino un juicio ordinario. No puede ser protegido por ese fuero, porque ella no es una presidenta constitucional, es una presidenta de facto a partir de esos 90 días. Entonces, sí corresponde un juzgamiento por la vía ordinaria, nomás por los casos de Sencata y Sacaba. ¿Sí? Eso, y suelen usar el caso de García Mesa, que lo han beneficiado también con el juicio de responsabilidades, pero eso es una falacia, porque no porque antes se haya cometido ese error, hoy quiere decir que eso es lo correcto. No, hay que analizar el caso y ver de fondo si es compatible con la Constitución o no, con los estándares internacionales de los derechos humanos. Hay que analizar el caso, no porque, si a García Mesa, que era un dictador, le han aplicado ese beneficio, ¿por qué no a Áñez? Eso es lo que se llamaría un argumento que no es consistente, y eso entra en una categoría de argumentos que se les llama falacias. ¿Sí? Eso. Para ir finalizando la entrevista, Carlos, al ser un tema, un caso tan complejo y también que de alguna forma se ha politizado, ¿cómo crees que vaya desarrollándose? En el caso de que, ¿tú crees que exista esa percepción de impunidad referente a las víctimas de Sencata, Sacaba? Sí, claro, porque tienen que ser responsabilizados, ¿no? Todas las autoridades tienen que ser responsabilizados. Primero, yo no estoy de acuerdo con que exista esta protección política para los presidentes. Esto tiene que ser, a ver, ¿para qué se ha inventado este juicio de responsabilidades que solo con autorización de 2/3 de voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional puede juzgarse a un presidente? ¿Por qué? Por el tema de gobernabilidad. Porque se decía que si no, todo el tiempo le meterían procesos al presidente y no le permitirían gobernar. Muy bien, Ecoy. Por gobernabilidad, entonces va a haber esta protección. Pero eso, después de que termine el periodo de mandato, ya no hay pues ese problema. Entonces, ¿por qué no se le puede juzgar, por ejemplo, a Luis Arce por los delitos que ha cometido en el periodo de gobierno? Toyungue ha cometido varios delitos y los presidentes han acostumbrado a cometer delitos y salir impunes de eso. ¿Sí? Uno de los delitos que ha cometido el presidente Luis Arce es destituir a vocales electorales. No se puede, eso es un delito. ¿Sí? Es un delito eso. Entonces, ha destituido y ha designado otro, ¿no? Ellos asumen que por el hecho de que tiene atribución para designar, tiene atribución también para destituir. Lo mismo ha hecho con el Procurador General del Estado, y así, ¿no? No se puede hacer eso, esos son delitos. Y, sin embargo, tiene que haber 2/3, no tiene sentido, ¿no? Así que hay que eliminar eso en la reforma de la justicia. Esta protección solo puede estar vigente en tanto ejerce el cargo de presidente. Posterior a eso, no puede haber ya esa protección, tiene que someterse nomás a la justicia, porque si no, habría impunidad, como el caso de Sencata y Sacaba, ¿no? Ahora, algo que quiero decir para ser justos también, es que Áñez es también víctima del machismo de nuestra sociedad. ¿Por qué no están siendo procesados las otras personas que han incluso armado todo esto de lo que llaman golpe de Estado, ¿no? Porque sí ha habido
aparentemente una articulación que se tiene que investigar y ver si es así, ¿no? Entonces, ¿por qué no están siendo ellos procesados? ¿Por qué no hay varones procesados ahí? ¿No? Y Áñez estaba en el Beni, ¿no? Tranquila ahí en su casa, ¿qué estaría haciendo? Y de aquí le han llamado y le han dicho tienes que asumir el cargo, ¿no? Y en política pues es un valor muy importante la lealtad. Y Yanine Áñez es leal a su grupo político, ¿no? Así que sí, el grupo político antimasista de ese entonces le ha pedido que asuma la presidencia por estar en la línea de suplencia y sucesión. Entonces ella ha hecho caso, ¿no? Por lealtad muy probablemente, y no tanto porque quería por ahí, no parecía que ella estaba en medio de eso, ¿no? Y sin embargo, a quien se le ha procesado es a ellos. Y lo mismo durante el ejercicio de la presidencia, casos de Sacaba y Sencata, no ha sido ella quien ha tomado en realidad la decisión, sino sus ministros, ¿no? ¿Y por qué no están siendo procesados esos ministros, ¿no? Entonces, hay como una tendencia también a instrumentalizar a las mujeres, a los jóvenes y demás. Si nos fijamos en las marchas del 2019 mismo, las movilizaciones sociales que venían, a las mujeres los ponían adelante, ¿no? Para ser el blanco del ataque. A los jóvenes les ponen, en el caso del Octubre Negro, a los jóvenes los ponían ataque. Esto de caso de Cristian Uresti y demás, son jóvenes los que han muerto, son o mujeres o jóvenes, ¿no? O campesinos los que mueren. Entonces, esto hay que ver también desde un punto de vista de la justicia mucho más profunda, ¿no? No así en la justicia formal, nomás, sino ir a ver las cosas de fondo y responsabilizar a los verdaderos responsables, ¿no? También no quiere decir que Áñez no tenga responsabilidad, no estoy diciendo eso, pero no es solamente ella, ¿no? No puede ser el blanco del todo, de toda la responsabilidad. Bien, Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, por la explicación sobre este tema. No, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Ahí conversábamos con Carlos Bellot, constitucionalista en diseño y funcionamiento del Estado. Con esto terminamos esta transmisión. Soy Laura Bustillo, buenas noches.